El Estado perverso. El video abordará la política y el Estado desde la perspectiva psicoanalítica de perversión. Aquí delimitaremos lo que ha significado la palabra perversión en psicoanálisis. La perversión es una de las tres estructuras clínicas junto a la psicosis y la neurosis. Cabe señalar aquí las patologías que se consideran dentro de la perversión, como son el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, el voyeurismo y las filias. Freud describe la perversión como una desviación con respecto al acto sexual, haciendo referencia a la práctica sexual y a una condición erótica. Entonces, bajo esta premisa, todas las desviaciones serían perversas, y la mayoría de personas lo serían. Lacan considera la perversión intrínseca, dentro del fantasma neurótico, en la que el deseo se manifiesta como una voluntad de goce. Instituye una ley, y esta última funciona como defensa. Esto es una detención del sujeto respecto a su goce. Dicho de otro modo, lo que desde el exterior puede parecer un exceso o algo desenfrenado, es la realización de un límite de una ley. El perverso reniega la falta, asume la ley al pie de la letra, al contrario de lo que la sociedad se tiene a la idea de este. Por esto mismo, no hay nada que no pudiese hacer. Freud menciona que existen tres profesiones imposibles de realizar: gobernar, educarse y psicoanalizar. Imposibles son estas en sentido que los resultados no son completamente satisfactorios para todos. Por esto, que aquí relaciona la perversión con el Estado, y cómo éste infunde, por medio de la ley, temor y reprime. La sociedad actual le ha entregado libertades al Estado. Este tiene la capacidad para controlarnos, con distintos mecanismos de control, y por ende, en masa e individualmente. Menciono aquí a la necropolítica, ya que ésta hace uso del poder social y político. La necropolítica se discute muy a menudo con el biopoder, el término de Foucault para el uso del cuerpo a través del poder social, y la política para controlar así la vida de las personas. Se tienen que analizar estos mecanismos. El Estado tiene el poder de decidir quién vive y cómo algunos deben de morir. La narcocultura. Otro ejemplo, aquí me refiero a la hora de violencia que se vive día a día en el país, y pareciera que los gobiernos no hacen nada ante esto. Si el perverso encuentra en su práctica una defensa respecto al goce, antes que una exacerbación, dado que incluso la realización del desenfreno puede ser también una forma de frenar, es porque no se sabe el servicio del goce en el que ejerce la actividad. Es importante aquí mencionar y rescatar a aquellos que no están gracias a los mecanismos de control del Estado, los que están en cárceles gracias al sistema legal, en manicomios, hospitales psiquiátricos, gracias a la medicina y la psicología, en las escuelas y los medios de comunicación, que nos van formando a como el Estado quiere. Ahora, abordaremos cómo se entiende la política desde el psicoanálisis, para así realizar un acercamiento hacia la perversión en el Estado. En el texto de Bernal, La política en psicoanálisis, escribe, y citando a Miller en el Seminario de Política Lacaniana, menciona las formas de entender la política en su discurso. Una de ellas tiene que ver con la introducción de la política dentro del discurso psicoanalítico. La posición del analista en una institución de carácter analítico. Otra manera de entender esta relación es entre la relación que existe entre colegas, estudiantes, pacientes y público en general. Existe un rasgo en la relación entre política y psicoanálisis. Es que en el psicoanálisis se distingue la forma y se toma en cuenta lo real, es decir, el vínculo que existe y habita en todo el discurso. La política, en cambio, lo que busca es regular las formas de goce, lo que el sujeto en un ámbito colectivo. Lacan considera una economía política del goce como una distribución determinada para cada sujeto, de la forma en que el sistema significante opera sobre el cuerpo. El concepto asociado directamente al goce es el de satisfacción pulsional. Goce es el nombre lacaniano de la satisfacción pulsional. Entonces, la pulsión es algo
que el ser humano no puede satisfacer, no podrá satisfacerlo. Lo desea, le hace mal al cuerpo. La ética aquí jugaría un papel importante, ya que para la política, su ética es al servicio de los bienes, y la del psicoanálisis es al servicio del deseo. El psicoanálisis se puede realizar aquí un juicio ético, en la política no. Entonces la noción de goce remite a una experiencia de un límite. Lo político ha sido una tendencia teórica de la psicología que surgieron a partir de los años 70. Muchos psicólogos hicieron un análisis de los hechos y una reflexión sobre el poder. Estas tendencias se han agrupado en subespecialidades de la psicología, como la psicología social, comunitaria, la psicología cultural, jurídica y política. ¿Podría existir un rapport entre psicoanálisis y política? Desde esta perspectiva, partiendo del supuesto que los psicoanalistas no se han interesado por lo político, demandamos la necesidad de investir el espacio político de hoy para evitar lo que se llama el silencio pasado. Es importante realizar un análisis de la política y aún más cuando el Estado está reprimiendo al pueblo a lo largo de la historia. El perverso no es un transgresor, porque el acto perverso no es la consecuencia de lo prohibido, sigue a la ley. El perverso causa goce, quiere que el otro goce. Entonces, ¿cómo hacer que el otro goce? ¿Y cómo esto implica una cuestión de ley? Y bueno, me respondo esto. ¿Cómo el Estado podría causar goce en el otro, angustiando al pueblo por medio de los mecanismos de control, y poniendo en prueba la ley hacia los otros, imponiéndole normas que deben de seguir? En el texto de Bernal, Lacan plantea que el perverso pretende fundar una relación sexual que no hay con la ayuda de su fantasma. La utiliza aquí sí para captar el goce de su compañero y así poderlo verdurguear, someterlo y exhibirlo. El tipo de perversión será el modo en el que él busca hacerse instrumento del goce del compañero. Aquí hay algo que lo motiva, el fantasma del Estado. A realizar un empuje y someter al pueblo, se tendría que ver en qué tipo de perversión podría caer este. Pongo aquí un ejemplo delicado de lo que está pasando día a día con una derecha enferma y perversa, aquella que carece de patria e identidad, y la derecha, cuyo único dios es un golpe que busca desestabilizar a México para dar un golpe de Estado con el dinero. En México, menciona el encabezado de una noticia mediante un portal de internet. El Estado en México es retrógrada, enferma y busca infundir miedo, sentimientos de tristeza e inquietud, miedo para manipular la falta de este, utilizando mecanismos de control sociales ya mencionados anteriormente. Busca golpear emocionalmente a la población, construyendo desesperanza, etiquetando y estigmatizando todo aquello que hable de pobreza, colectividad, independencia, y de esta manera destruye un ideal del yo que se generó con la llegada de este gobierno. El gobierno incita al odio, al magnicidio, manipulación, para que las personas así puedan marchar, gritar, amenazar, agredan y asesinen en lo simbólico, en lo real del otro, al que no piense igual. Entonces esto no solo es en este país, aclaro esto, no solo es en este país. Muchos de los gobiernos del mundo infunden este miedo en el otro, transgreden, hace ver a las personas como un instrumento para poder así desde ahí asumir el lugar del gran otro, y como en la novela de 1984 de Orwell, controlan a los que no se vean ni piensen y actúen como ellos, asignándolos un lugar de trabajo, una escuela, etc., de acuerdo a como la sociedad requiera y ocupe, siempre fijándose en su bien, no en el de los demás, debilitando los lazos que se puedan generar entre individuos, destruyendo de cierta manera su ideal del yo, para poder así engañarla o mentirle. El Estado minimiza y no le da la importancia a los sectores de la población que necesitan atención, los ve como un objeto para poder alcanzar su goce, aunque también oculta así la falta, la reniega. Es por esto que cuando le cuestionan algo, el gobierno menciona tener otras cifras, no es así, o la oposición. Reniega el Estado su falta, imponiéndole al otro lo que él desea. La perversión aquí también juega con la gente, la misma, al demostrar el morbo, por ver la violencia e injusticias desde el Estado, y pareciera que tenemos cierta indiferencia hacia la situación. Creemos que no nos afecta, pero sin darnos cuenta lo hace. Al mismo tiempo, los gobernantes
pueden ser objetos de odio por parte de la sociedad. Se necesita una figura para culparla de aquello que nos aqueja, para culparla. Es un objeto de odio. Se utilizan medios del gobierno para mermar de cierta manera la psique de las personas, con programas en los distintos medios de comunicación. Retomando, entonces, si la gente trata de manifestarse, el gobierno lo reprime de manera autoritaria. Repito, no solo es en este país, sino en muchos otros. Ya que el gobierno actual menciona, en México, no utilizar la fuerza pública. Utilizan algún otro medio para desestimar el movimiento, como hacer caso omiso o negar. Así, como no hacer nada, aunque vean que se cae poco a poco el país. Ponen primero el interés privado en lugar del pueblo. En el texto de Pierre Bruno de 2005 se mencionan que los casos clínicos de los sujetos perversos se toman muy a menudo como grandes criminales, como si hubiera una conexión entre la perversión y los actos criminales. Esto aquí lo pongo en duda, ya que no siempre los criminales suelen ser perversos. Los de bajo rango, estos no. Las cabecillas serían la mente perversa, ya que estos se asumen como el objeto de deseo, creen poder conseguir todo. Y esto se relaciona con el narcogobierno. Algunos tratos que se hacen a fin de que el gobierno en turno consiga algo y quede como el bueno de la historia. Ponen alianzas entre gobierno y delincuencia. Y, por esto, es que en muchos países se ven estos índoles de violencia. En México, del 2019 a lo que va del 2020, ha sido uno de los gobiernos más violentos. Y es que es precisamente eso. No solo los gobiernos se preocupan por los demás, se cuidan entre ellos, no en el pueblo. Como dijo Emiliano Zapata al rechazar la silla presidencial en épocas revolucionarias, deberíamos quemarlo todo para acabar con las ambiciones. La silla presidencial, pues, significa lo siguiente: todo aquello contra lo que la revolución luchaba. El abuso de poder, las injusticias, la pobreza de su gente. Él no podía ocupar el puesto de quienes desde ahí tomaban las decisiones que tenía su país en miseria. Le horrorizaba la simple idea de sentarse donde tantos mandatarios habían ordenado reprimir al mismo campesinado que integraba las filas zapatistas y de todo el país. Lo que se juega al sentir las injusticias de un poder tirano es que este mismo se revuelca en su deseo, que lo mueve el goce, un goce que no hace más que dañar, someter y querer hacer gozar desde una perspectiva del gran otro a quienes lo eligieron. En un país donde las cosas se van cayendo a pedazos, donde el pueblo está lleno de injusticias sociales, es aquí cuando surgen movimientos, marchas, huelgas, destrozo, pintas, vandalismo, etc., que apuntan a destrozar el poder de un Estado, apoderarse de un momento subjetivo, que luchan dentro de sus psiques, para poder así romper siglos de lo mismo, décadas de violencia que solo se aplican para los pilares de una pirámide llamada Estado.